Previamente, en el libro histórico de Josué, Dios se manifestó a su siervo y le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y Josué envió secretamente a 2 espías para recorrer la tierra de Jericó. Allí conocieron estos espías a Rahab, una mujer que había sido transformada por el Espíritu Santo y que los había ayudado a cumplir su misión. Estos jóvenes llegaron a Josué y le contaron todo lo que había sucedido, cómo el pueblo de Jericó estaba temeroso de Israel y todo estaba listo para la conquista. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 3 del libro de Josué. Dice el versículo 1: Josué se levantó de mañana, bien temprano en la mañana, y partió de Sitim. Llegaron hasta el Jordán, él y todos los israelitas, y reposaron allí antes de pasar. Al cabo de 3 días los oficiales pasaron por el campamento y mandaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, partid de vuestro lugar y marchad en pos de ella. Pero dejad entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos, es decir, aproximadamente 900 metros, una distancia prudencial del arca. Cuando el arca fuese llevada por los levitas, entonces era el momento para marchar, para cruzar el río Jordán, como Dios lo había prometido a Moisés y a Josué. Pero esta arca del pacto no estaba a la vista pública, estaba cubierta con mantos, un manto azul, púrpura, carmesí y lino fino, como ya lo hemos estudiado en el libro de Éxodo, porque esta arca no podía verse. Era un arca que mostraba simbólicamente la presencia del Señor. No era un arca para ser adorada, sino para reconocer que Dios estaba con su pueblo. Así que el pueblo necesitaba estar a cierta distancia prudencial para contemplar las maravillas que el Señor haría en ese momento. No os acerquéis, dice el versículo 4, para que sepáis por dónde ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Y Josué dijo al pueblo, y esto es un versículo para subrayar: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. La palabra santo en hebreo se pronuncia kadosh. Santificaos, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Mi querido amigo y amiga de esperanza, la única manera de recibir las bendiciones de Dios el día de mañana es preparándonos hoy. Hoy es el día de preparación para ser santificados. No esperes las bendiciones de Dios mañana si no estás dispuesto a prepararte hoy. Este no es como el mañana de Faraón, cuando Moisés le dijo: ¿cuándo quieres que ore por ti para que las ranas se vayan de tu presencia? Y el Faraón dijo: mañana, porque él esperaba que las ranas se fueran solas. La bendición viene, pero hoy es el día de preparación. Y Josué le dice al pueblo: santificaos. ¿Santificaos cuándo? Hoy, no mañana. Santificaos hoy, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Dice el versículo 6: y Josué dijo a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios hablaba con Josué. De hecho, alguien me preguntaba en el video referente a Deuteronomio 34, en el versículo 10 se expresa que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y esta hermana tenía una preocupación porque decía:
¿Cómo es posible, si nadie ha visto a Dios, que Moisés hablara cara a cara con Dios? Aquí vemos que Dios está hablando con Josué. Dios le habla a Josué. Esta expresión cara a cara indica que había una intimidad, más que ver la apariencia física de Dios. Moisés tenía una relación íntima con su Señor. Era como que si estuviese en su misma presencia. Ahora Josué está manifestando ser un hombre espiritual. Dios le habla, Josué entiende, hay una experiencia personal. Josué se levantaba cada mañana a consagrar su vida al Señor. Y al acostarse también lo hacía. No me cabe la menor duda, porque Dios hablaba con su siervo. Entonces el Señor le dice, versículo 8, di a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, habéis de deteneros. Cuando lleguen a la orilla, deténganse. Josué dijo a los israelitas: llegaos acá y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Mire la seguridad de un hombre que tiene intimidad con el Señor. Y añadió: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al hitita, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Mirad el arca del pacto del Señor, esa arca que mandó a construir Dios por medio de Moisés. Esa arca que muestra que Dios está con nosotros. Esa arca que tiene el fundamento, internamente tiene el fundamento del gobierno divino, que son los 10 mandamientos. Mirad el arca del pacto del Señor, el Señor de toda la tierra, para pasar el Jordán delante de vosotros. Elegid ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto del Señor, Dios de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, el agua se partirá. Dios de toda la tierra no era solo el Dios de Israel. Israel tenía que entender que aunque eran el pueblo escogido, habían sido escogidos por gracia para ser una luz al mundo de la voluntad de Dios, reflejar el carácter de Dios que estaba allí escrito en su santa ley. Israel debía vivir obedeciendo los mandamientos de Dios y ser una luz al mundo, una bendición para todas las familias de la tierra. Y Josué lo repite 2 veces: el Señor de toda la tierra. Tú también, mi querido hermano y hermana, eres una bendición. Tú también puedes reflejar el carácter de Dios cuando levantas los 10 mandamientos y presentas al mundo la vigencia de esta palabra divina. Entonces estamos reconociendo que Dios nos ha transformado, y esa transformación también es un testimonio para otras personas que desean cambiar, pero que por sus propias fuerzas no lo han logrado. Necesitan entender la voluntad de Dios. ¿Tú entiendes la voluntad de Dios? Ellos también necesitan entenderlo. Entonces Josué dijo: mira, cuando lleguen allí a las orillas y se detengan, no duden de que Dios hará un milagro. Las aguas se van a partir. Tengan esa seguridad. Y el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes al frente con el arca del pacto. Versículo 15. El Jordán suele desbordarse durante la siega. ¿Cuál es la siega? ¿Cuál es la siega? Es el tiempo de cosechar el trigo y la cebada. Entonces estamos hablando del en los primeros meses del año, entre marzo a abril, allí de la siega, después que caen las lluvias tardías y los frutos están listos para ser cosechados, entonces suele desbordarse el río. Sin embargo, cuando los portadores del arca entraron en el Jordán, así como sus pies se mojaron a la orilla del agua, apenas tocaron el agua del río, sus pies, el agua que venía de arriba se detuvo en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. ¿Cuál es la ciudad de Adán? Un lugar específico. ¿Sí? Algunas personas de repente piensan que se está refiriendo al Edén, pero era una ciudad que tenía ese nombre, era un lugar específico que está junto a Zeretán. Y el agua que descendía del mar de los llanos al mar salado se acabó y el Jordán quedó dividido en 2. Entonces el agua quedó acumulada hacia un lado y del otro lado terminó de descender,
y quedó la tierra seca. Esto tuvo que haber sido sorprendente. Ahora, aquí lo vemos desde el punto de vista de Israel, pero había testigos en otras partes que estaban viendo lo que estaba sucediendo. Seguramente, posiblemente. Era un evento sorprendente y Dios no iba a dejar que este acontecimiento quedara sin testigos. Esto, por supuesto, llenaría de temor a las naciones, en este caso a los cananeos, que estaban del lado occidental. Entonces el pueblo pasó en dirección a Jericó, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor quedaron en seco firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Mientras todos estaban caminando por en medio de ese río seco, allí estaba el arca del Señor en medio, como una demostración de que era el Señor el que retenía el agua. Es momento de pasar el Jordán, pero para pasar el Jordán debemos mojarnos los pies, debemos confiar en el Señor y dejar que sea Él el que nos guíe a lo largo de este día. Esta historia continuará, así que no te pierdas los próximos capítulos que seguiremos compartiendo aquí en este canal de esperanza. ¿Tienes alguna adversidad en tu vida? ¿Tienes alguna lucha? Es momento de levantarnos bien temprano en la mañana. Es momento de consagrarnos al Señor hoy para recibir las bendiciones cada día. Es momento de tener una íntima comunión con Dios y Él nos hablará y nos indicará lo que debemos hacer. El río Jordán era una dificultad. No era un río pequeño, era un río grande, extenso. Por lo tanto, para Israel era dificultoso pasarlo, pero Dios proveyó una solución. Y también en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, Dios tiene solución a cualquier adversidad que tú tengas y Él está caminando a nuestro lado. Él nos cuida como Padre amante y hasta que no terminemos de cruzar el Jordán, el Señor no se moverá, sino que estará allí reteniendo esas aguas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. El momento es propicio para consagrarnos, para orar, para acercarnos a Él. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios o si tienes alguna pregunta, puedes hacerla y yo con gusto la responderé en un próximo video. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque solo en ti, Señor, podemos obtener victorias. Solo por tu poderosa mano podemos cruzar en medio de un Jordán que humanamente es imposible transitarlo. Tenemos dificultades, tenemos luchas, pero hoy nos levantamos temprano para que tú puedas obrar en nuestra vida. Hoy es el día de santificación, hoy es el día de preparación, porque siempre seguiremos recibiendo tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Y en este recorrido que estamos haciendo por el libro de Josué, que a través de sus páginas nosotros podamos aprender lecciones que podamos llevar a la vida práctica. Y hoy hemos aprendido a confiar en ti y a depender en ti en todas las cosas. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.